¿Crees que hay vida más allá de la Tierra? ¿Crees que no estamos solos? Aunque es una pregunta a la que aún no tenemos respuesta, no podemos dejar de imaginar las posibilidades. ¿Qué tal si hay aliens si vienen a conquistarnos? ¿O si somos nosotros los que vamos a su hogar? Bueno, esto último es el caso de esta historia, sobre una expedición espacial que apuntaba a ser la más importante de la historia. Y vaya que encontraron algo grande, pero también siniestro. La película inicia con una grabación de la Europa 1, una nave con la misión de encontrar vida en Europa, una de las lunas de Júpiter. Ese destino será lo más lejano que el humano se ha alejado de la Tierra. Resulta que esos videos son los últimos que la doctora Samantha Unger, la planificadora de la misión y CEO de la empresa Europa Venture, recibió antes de perder contacto con la tripulación de la Europa 1. Algo terrible les había sucedido tras 16 meses de viaje. Saltamos al primer día de la misión, cuando la Europa 1 recién fue lanzada al espacio, luego de que la NASA encontró evidencias de agua y vida monocelular en la luna Europa. Si confirman este hecho, será el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. Es entonces cuando conocemos a la tripulación de la nave, bastante variada en nacionalidades: el comandante William, el científico en jefe Daniel, la bióloga marina Katia y el jefe ingeniero Andrei, y otro ingeniero llamado James y la piloto Rosa. Pese a sus diferencias culturales, todos muestran gran cohesión y están emocionados por completar la misión, tanto así que antes de irse hicieron múltiples entrevistas, preparando a la humanidad para su descubrimiento. Si tan solo supieran lo que les espera. Los primeros días en la nave todo va de maravilla y la tripulación refuerza sus vínculos. Viajamos hasta el 16º mes de la expedición, cuando están muy cerca de llegar a la Europa, pero en contraste al entusiasmo inicial, la tripulación ahora luce muy abatida, pues hacía un año que perdieron a James en un trágico accidente que aún no vemos. En eso, William y Daniel se preocupan por la recuperación de Andrei, quien es el que está más afectado por la muerte de su compañero. Poco después, el comandante y Rosa se ponen manos a la obra para aterrizar en Europa. Primero se despegan de la nave espacial en una más pequeña. Al entrar en la atmósfera de la Luna, la situación comienza a complicarse, pero los pilotos logran estabilizar la nave y aterrizar en la superficie congelada de Europa. Al llegar a su destino, la tripulación recupera un poco los ánimos y de inmediato se proponen a salir a recoger muestras. Pero como todo lo que les rodea no es más que hielo, deben usar una perforadora para recoger muestras de las profundidades, donde esperan que haya agua. Durante el descenso de la perforadora, la nave se agita un poco, pero no se alarman, pues creen que es parte natural del hielo quebrándose. Más tarde, la nave vuelve a temblar, pero con mucha más intensidad. Mientras sus compañeros tratan de hallar el origen del problema, Andrei ve algo sorprendente en el exterior a través de una ventanilla. Enseguida comienza a grabar, aunque lo que sea que haya visto ya no estaba. Tras eso, Andrei le informa a la tripulación que divisó una especie de luz parpadeante sobre el hielo. En ese momento, Daniel revisa la cámara de seguridad en el cubículo de Andrei y aunque no alcanza a ver la luz, se da cuenta de que la grabación tiene ciertos fallos por interferencias de radiación. De hecho, todas las cámaras presentaron ese problema cuando Andrei vio esa luz. Por la noche, todos logran conciliar el sueño menos Andrei, quien no ha superado el shock de su descubrimiento. Tras muchas horas de perforación, la tripulación de Europa 1 puede ver con una cámara el mundo submarino de la Luna. Más allá de que solo encuentran agua y peculiares formaciones de hielo, es un increíble hallazgo para la humanidad. De pronto, escuchan extraños sonidos parecidos a los de una ballena, aunque Daniel asegura que son reverberaciones del hielo. Al mismo tiempo, la cámara submarina comienza a presentar fallas por radiación, la cual no proviene de la superficie como pensaban, sino que está en las aguas profundas. Por tanto, deciden hundir un poco más el aparato, pero fue atacado de repente por un objeto luminoso, estropeándolo por completo y dejando a la tripulación sin sus muestras. Frustrada por eso, Katia trata de convencer a sus compañeros de que la dejen salir al exterior para recolectar pruebas por sí misma. Esto desemboca en una discusión, pues no querían exponerla a posibles peligros, pero deben completar su misión. Cortamos en ese momento para regresar en el tiempo hasta el 6º mes de la expedición, cuando la Europa 1 sufrió daños por una repentina tormenta solar. Entre las funciones averiadas está el sistema de comunicación con el control de misión. Para reparar los daños, los dos
ingenieros de la tripulación, Andrei y James, se colocan trajes especiales y salen al espacio para reparar la nave. Tras más de una hora buscando el origen del problema, descubren que el panel de comunicaciones fue freído por la tormenta solar, por lo que deben desanclarla. Por desgracia, durante el proceso, un pedacito de metal sale volando del panel, rasgando el traje de Andrei. Aunque el corte es pequeño, es suficiente para que los efectos del espacio exterior afecten su cuerpo. Rápidamente, James regresa a Andrei a la nave antes de que se quede sin oxígeno, pero justo entonces, Andrei se da cuenta de que el traje de James está cubierto de hidracina, una sustancia que salió del panel. Si él entra, la hidracina contaminará todo el aire de la nave. Mientras la tripulación trata de encontrar una solución, Andrei opta por la desesperada, tratando de sacar a James del traje y empujarlo antes de que sufra daños. Pero presintiendo que era una mala idea y de que su compañero se va a quedar sin oxígeno por su herida, James lo empuja de vuelta a la nave, cerrando la escotilla. Tras ese acto, James acepta su destino, y mientras se aleja poco a poco de la Europa 1, deja un mensaje para Andrei, agradeciéndole por intentar salvar su vida, y también les pide que le digan a su esposa e hija que las ama, y que lo perdonen por irse a esa misión. Él solo estaba tratando de hacer algo grandioso por la humanidad. Todos en la nave lo pasan mal tras su muerte, pero Andrei grita de dolor, incapaz de aceptar que James ya no está. Volvemos a la discusión de la tripulación en la Luna Europa, en el que deciden votar para resolver el asunto. Finalmente, la mayoría complace a Katia, dándole permiso para recoger muestras. Para esto, Andrei y Rosa ayudan a Katia a colocarse un traje especial, mientras que William y Daniel se preparan para analizar los datos que va a recoger. Finalmente, Katia puede salir de la nave, convirtiéndose en el primer ser humano en pisar la superficie de Europa, la luna de Júpiter, no el continente. El lugar es bastante increíble, lleno de colinas y rocas de hielo. Mientras, Daniel monitorea en tiempo real la posición de Katia y se mantiene atento a los niveles de radiación. Tras una hora en el exterior, la bióloga envía las primeras muestras, a pesar de que la radiación en el ambiente está comenzando a subir. En una de las evidencias, Daniel encuentra un organismo unicelular parecido a un alga. En otras palabras, vida. Todos esos meses de viaje, las dificultades y sacrificios de la Europa 1 valieron la pena por ese hallazgo. Tras eso, Katia comienza a recoger sus herramientas para regresar a la nave, aunque le llama la atención una luz parpadeante en la lejanía. Enseguida, decide acercarse y apagar la linterna de su casco para ver la luz en su máximo esplendor. En ese momento, Daniel se da cuenta de que la radiación se mueve con esa luz, por lo que apura a Katia para que regrese. Aunque la curiosidad de ella ganó, haciéndola acercarse más a la fuente de luz. De pronto, un paso en falso quebró el hielo debajo de ella, arrojándola en las profundidades marinas de Europa, oscuras y desconocidas. Al mismo tiempo, la comunicación entre ella y la tripulación se rompe por completo. Mientras los demás entran en pánico, Daniel mira el rastreador de Katia, que no para de sumergirse a gran velocidad en el agua. Luego, ve en la cámara interior del casco de su compañera, quien luce realmente aterrada mientras se refleja en su rostro un resplandor de luz. Y eso fue lo último que vieron de su compañera antes de que la cámara se rompiese. Aún en shock por lo que acaba de suceder, la tripulación concluye en que la luz que atacó a Katia le pertenece a un organismo mucho más complejo que un ser unicelular. Como su misión ya está completa y perdieron más vidas de lo que pensaban, deciden emprender rumbo de vuelta a la Tierra. Pero cuando tratan de despegar, William y Rosa no son capaces de mantener estable la nave por averías en el sistema. Por tanto, apenas llegaron a 200 metros de altura, el motor de la nave se apaga súbitamente, dirigiéndose a chocar contra la superficie, lo que podría romper el hielo y dejarlos a merced del agua y sus criaturas. Para ralentizar la caída de la nave, William se desacopla de su asiento y procede a soltar el escudo de agua, lo que les daría un aterrizaje más ligero. Igualmente, la nave chocó de forma violenta contra un risco de hielo. Por el impacto, Rosa, Daniel y Andrei terminaron noqueados, pero William murió por no regresar a la seguridad de su asiento. Otra baja más para la tripulación, aunque al menos murió para protegerlos. Tras evaluar los daños, se dan cuenta de que cayeron en una zona en la que el hielo se mueve de forma bastante activa, y por si fuera poco, si bien liberar el escudo de agua los salvó de un peor aterrizaje, también los dejó expuestos a la radiación del exterior.
Con el tiempo, la temperatura de la nave desciende de manera alarmante. Rosa, Daniel y Andrei deben idearse un plan para reparar su transporte cuanto antes. Entonces, un violento temblor, cortesía del hielo debajo de ellos, les recuerda la peligrosa situación en la que están, como si fueran necesarios más problemas. Finalmente, Andrei y Daniel deciden salir para reparar el tanque de combustible, mientras Rosa se queda en la nave preparando el motor. Más vale que sean rápidos, pues si los temblores de hielo no los matan, lo hará la falta de oxígeno. Cuando Daniel abre la escotilla, podemos ver que la cámara de su casco comienza a fallar. La criatura estaba cerca. Apenas el científico pone un pie afuera, la nave se sacude otra vez y Daniel desaparece en cuestión de segundos. Tras eso, Andrei le informa a Rosa que Daniel estaba rodeado de luces antes de que el hielo debajo de él se quebrara. Ahora solo quedan 2 tripulantes. Reconociendo que no se puede reparar la nave por su cuenta antes de que se hunda del todo en el hielo, Andrei se ingenia otro plan: reparar el enlace del sistema de comunicaciones con control de misión en la Tierra. Si no van a sobrevivir, mínimo van a comunicar lo que sucedió, pero para eso deben cortar los sistemas de soporte vital, pues Andrei necesita sus componentes para la reparación. Con la nave a oscuras, Rosa trata de mantenerse en comunicación con el ingeniero, quien llega a la caja de comunicaciones. Justo entonces, una luz azul comienza a acecharlo. Andrei no se da cuenta y logra reparar el problema. Tras eso, se da cuenta de que la nave está rodeada por una luz azul y todas las cámaras de seguridad se apagan súbitamente. A los segundos, Andrei es arrastrado por una criatura mientras la nave comienza a hundirse en el agua. Luego de que el transporte se estabilizara un poco, Rosa inicia una grabación que se enviará a la Tierra. Acto seguido, abre la escotilla para que la nave se inunde y así revelar la fuente de la luz azul. Cuando el agua llega hasta la cabina de mando, de vuelta en la Tierra, la doctora Samantha afirma que la tripulación de la Europa 1 ha sido un éxito, pues probaron la existencia de vida en el espacio exterior, aunque pagaron con sus vidas ese descubrimiento. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.